Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Sabes que en la vida de Juan el Bautista hay toda clase de cualidades especiales dignas de ser admirables. En ella vemos una tranquila paz que está relacionada con la seguridad de una profesión. A menudo dedico tiempo a personas cuya carrera han fracasado de repente, que de diversas razones y se convierte en casos perdidos. Estas circunstancias revelan que quizás su vida estuvieron constituidas sobre una base profesional en vez de sobre la firmeza y la estabilidad de un mundo interior en el que Dios habla. Juan manifiesta también un tipo de gozo que no debe confundirse con la versión moderna de la felicidad, un estado de sentimental que depende de que todo salga bien. Cuando otros pensaban que a él le preocupara el terminar como fracasado, pudieron ver que en realidad estaba bastante satisfecho a pesar de que lo estaba abandonando su auditorio. Alguna gente de las generaciones de Juan quizás no hubieran pensado así, pero él tenía tal seguridad porque los valores que hacían se basaban primeramente en su mundo interior, donde se puede formar valores reales en concierto con Dios. Juan era verdaderamente un hombre llamado y ejemplarizado, lo que Stilwell quería decir cuando escribió que los latigazos de Simón Larder caían sobre el hombre interior de Tom, pero no sobre su corazón. Algo se interponía entre Juan y la evidencia pública de que podía ser un fracasado. Era la incuestionable realidad del llamado divino que Juan el Bautista había oído en su mundo interior. Esa voz se elevaba por encima de cualquier otro sonido. Era como una voz que procedía de un lugar tranquilo y maravilloso. Cuando uno contempla con admiración a Juan el Bautista, la pregunta obvia es ¿cómo llegó él a ser así? ¿Cómo fue la fuente de su determinación, su fortaleza, su firmeza, su capacidad de mirar los acontecimientos con una óptica totalmente distinta a los demás? Una ojeada en su transforme nos ayudará a examinar la naturaleza de su vida interior. Si hay algo que puede empezar a hacernos comprender a Juan, es sin duda la clase de padre que tuvo y que lo moldearon desde la más tierna infancia. La escritura deja claro que Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas que tenían una sensibilidad extraordinaria al llamado de su hijo, el cual les había sido revelado por medio de la aparición de un ángel. Ellos, a su vez, desde los primeros años del niño, empezaron a infundir en su alma ese destino. No sabemos mucho de la vida familiar de Juan el Bautista después de su nacimiento, pero sí sabemos que sus padres se caracterizaban por una integridad, piedad y perseverancia extraordinariamente grande. Probablemente Zacarías y Elizabeth murieron cuando Juan era todavía muy joven. Lo cierto es que cuando las escrituras vuelven a poner en relieve a Juan, él estaba viviendo solo en el desierto, separado de la sociedad en la que más tarde debería haber sido como profeta, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Judea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lucas 3, versículo 1 al 3. Estas palabras contienen unas ideas desafiantes. César estaba en Roma, haciendo las cosas importantes que solían hacer los césares. Anás y Caifás se encontraban en el templo de Jerusalén, manteniendo el orden religioso, y otras personalidades políticas iban y venían por lugares públicos participando en acontecimientos aparentemente dignos de ser noticia. Su ambiente eran esos mundos impresionantes de poder, la notariedad y las relaciones humanas influyentes, pero la palabra de Dios vino a Juan
un hombre insignificante que vivía en el más insignificante de los lugares, un desierto. ¿Por qué a Juan? ¿Y por qué en un desierto? ¿Por qué a Juan? Principalmente porque Juan lo llamó y porque Dios lo llamó y él respondió al llamado. Ese llamado exigía sumisión a la voluntad y a los métodos del Señor, así como el criterio que él tenía del éxito. Juan el Bautista estaba dispuesto a aceptar esos términos sin importar el precio que tendrían que pagar por ello, en dolor o en soledad. ¿Y por qué un desierto? Tal vez porque en los desiertos la gente puede oír la palabra y meditar sobre cosas que no se oyen fácilmente o cerca de las cuales no se piensa, en las bulliciosas ciudades en las que las personas por lo general están atareadas, rodeadas de ruido, impregnadas de engreimientos. A veces en las ciudades la estridencia de la vida pública es tan grande que resulta imposible oír el susurro de la voz de Dios, o la gente es demasiado orgullosa para escuchar al Señor en medio de todos sus rascacielos de acero o hormigones de sus luminosos teatros o de su iglesia fabulosa. Dios atrajo a Juan al desierto, donde podía hablarle, y allí empezó a grabar en el mundo interior del hijo de Zacarías impresiones que le proporcionaron una perspectiva completamente distinta acerca de su época. En ese desierto, Juan obtuvo una nueva visión de la religión, del bien y del mal, de los propósitos de Dios para la historia. También adquirió sensibilidad y valor especial que había de prepararlo para su extraordinaria tarea, presentar al Cristo a su generación. Su mundo interior se había formado en el desierto. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto, que extraño sitio para que Dios hablara. ¿Qué se puede aprender de los desiertos? Yo me siento inclinado a apartarme de tales lugares, a desviarme de ellos siempre que puedo. Para mí los desiertos significan dolor, aislamiento y sufrimiento, y a nadie le gusta eso. Los desiertos son sitios difíciles en que vivir, tanto física como espiritualmente, pero el hecho ineludible es que virtualmente las mayores lecciones se aprenden en esos lugares, si es que uno en medio de la lucha dispone su oído al llamado de Dios. En los desiertos se aprende acerca de la sequedad, ya que en esos son los lugares secos. Allí Juan aprendería no solo a soportar la aridez del desierto, sino también indudablemente a apreciar la aridez espiritual de la gente, en lo cual tenía que hablarle en el Jordán. En un desierto se aprende a depender del Señor. La vida allí, como había descubierto los hebreos siglos atrás, no pueden soportarse sin la benevolencia de un Dios misericordioso. Solo el individuo que ha sufrido penalidades semejantes sabe lo que es abandonar completamente a las manos divinas, porque no hay otra cosa que se pueda hacer. Sin embargo, los desiertos tienen una faceta un poco más luminosa también, la de proporcionar un sitio donde se está libre para pensar, para planear y preparar. Luego, en el momento señalado, se sale con energías de sequedad, a semejanza de Juan, provisto de un mensaje, con palabras que sacan a la luz la hipocresía y la superficialidad. Se tocan temas que llegan cual a espada a las insondables profundidades del espíritu humano, y una nueva generación de personas conoce al Cristo de Dios. Una persona puede ser llamada en el desierto, Juan, enfrentarse con resurrecciones, primero a sus críticos y luego a rabiosamente defensivo Herodes, cuya vida de inmoralidad reprendió. Comenzó a revelar esas cualidades únicas que es el llamamiento. Usted puede verlo en la seriedad con que se le devolvió en su actuación profética, algo especial obrando en el interior de Juan el Bautista, proporcionándole una base independiente de juicio y de sabiduría. Pocos pudieron resistir su mensaje.
¿Qué composición tiene un mundo interior que se formó en Juan en el desierto? Hablando con franqueza, los escritores bíblicos no nos dan muchas respuestas, simplemente se nos invita a considerar la evidencia de una vida interior ordenada. Juan es un modelo de producto que estamos buscando. Es un mundo público donde todo parece caótico y desordenado. Él se mueve con seguridad. Nos ha enseñado algo Saúl, Juan y mi amigo. Creo que el mensaje de ellos es: mira dentro de ti. Nos dicen qué es lo que te hace funcionar, por qué estás realizando todo esto, qué resulta o qué resultados esperas conseguir, cuál será tu reacción si todo esto te fuera quitado. Miro dentro de mi mundo interior y descubro que casi todos los días tengo que luchar con el dilema si voy a ser como Saúl o como Juan, viviendo en un mundo competidor en que logro lo que significa casi todo. Me será fácil unirme a Saúl sin ser impulsado a aferrarme, a proteger y a dominar. Podría incluso descubrir que estoy haciendo este tipo de cosas mientras me digo a mí mismo que estoy realizando la obra de Dios, pero la tensión que ello produce puede llegar a ser demasiado grande. Luego hay días en los que podría ser como Juan, habiendo escuchado la voz de Dios, puedo saber cuál es mi misión. Esto puede exigir valor, disciplina, naturalmente, pero ahora los resultados están en manos de aquel que llama. Si carezco o menguo, es cosa suya, no mía. El ordenar mi vida según mis propias perspectivas y las de los demás, y el valorarme de acuerdo con la opinión de otros, puede sembrar el caos en mi mundo interior, pero el actual, basado en el llamamiento de Dios, es disfrutar de una buena medida de orden interior. Padre Celestial, yo te pido, Dios eterno, misericordioso, que cada día en nuestra vida, Señor, seamos formados como lo fue el profeta Juan, que seamos, Padre Celestial, guiados como Él. Padre Celestial, que en el desierto aprendamos a escuchar tu voz y a seguir siempre tus caminos. Gracias, Espíritu Santo, por la paz que siempre nos das y por el amor, Padre Celestial, que siempre ha estado en nosotros. Amén y amén.